El título de hoy de la palabra en esta mañana es: Simón, tú serás llamado Pedro. Así le puse porque quiero hablar del trato que tiene Dios con nosotros. Lo tuvo con Pedro, lo tuvo con Juan, lo tuvo con los apóstoles, lo tuvo con sus hijos, lo tiene con nosotros. Si usted se pone a meditar, si usted es un hijo de Dios, se va a dar cuenta de que Dios viene tratando con su vida. Y hay situaciones que nos pasan, nos van a pasar, que nos ayudan para bien, nos van moldeando. Y yo tomé la figura de Pedro porque la Biblia da en el Nuevo Testamento mucha información de Pedro, de sus errores y muchos errores, aciertos, pero al final Pedro llega a ser un hombre firme, estable, constante, y eso es lo que quería que veamos en esta mañana. No comenzó así Pedro. Pedro era un hombre muy apresurado, voluble, inconstante, como muchos de nosotros. Vamos a ir al primer versículo en esta mañana, San Juan capítulo 1, versículo 42. Aquí tiene Pedro un encuentro con Jesús. Su hermano Andrés lo acerca y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús a Pedro le dijo: Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí el Señor le cambia el nombre, nosotros lo conocemos como Pedro, pero él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Y el Señor le dice: tú serás llamado, en el original o en el griego es piedra. Es algo firme. Fíjense qué interesante, porque es el primer encuentro que tiene Pedro y el Señor le dice: tú serás llamado Pedro. Pero él estaba lejos de ser algo firme, algo estable, constante, como muchos de nosotros. Y qué interesante porque al cambiarle el nombre, Dios quiere cambiar el carácter de este hombre. Quiere que llegue a ser diferente. Lo mismo con usted y conmigo. Lleno de errores, lleno de situaciones, de debilidades. Y que Dios quiere que lleguemos a ser diferentes. A medida que pasa el tiempo, vamos teniendo situaciones donde nos conflictúan, nos generan problemas y nosotros nos frustramos, las pasamos mal. Pero a medida que pasa el tiempo tendríamos que ir teniendo experiencia en estas cosas. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas económicos y vemos que salimos de todas, no nos falta nada, tiene que llegar un momento donde digamos: Señor, confío en vos, ya está, ya no voy a patalear, ya no voy a chillar, ahora espero en vos, y ya vamos madurando en las cosas que nos van pasando. ¿Les parece? Eso quiere el Señor de nosotros, y eso fue pasando en la vida de Pedro. Y aquí vemos cómo el Señor le dice: tú serás algo firme, tú serás Pedro. Muy bien, y Pedro tenía una y una, ¿no? Nosotros a veces decimos una de cal y una de arena, y tenía más de cal que de arena. Y vamos a ver en Marcos capítulo 14,
verso 37, donde Jesús estaba en Getsemaní, ya a punto de llegar a la cruz, estaba en la agonía, en el huerto, orando, estaba muy angustiado el Señor y eligió a algunos discípulos para que les acompañe a Él orando. Eligió a Juan, a su hermano Jacobo y a Pedro. Quédense aquí, oren. Yo voy un poquito más allá adelante a orar. Y después de un tiempo el Señor vuelve y dice, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjense que no le dice Pedro. Ya le había cambiado el nombre. Y le dice Simón. Simón, ¿duermes? Y se dirige a él como Simón. ¿Por qué? Porque todavía estaba verde. Todavía Pedro era una persona dominada por sus impulsos, por sus emociones, por la carne. Y aquí estaba durmiendo. Y el Señor le recrimina y le dice, ¿no has podido velar una hora? Todavía era Simón. Tenía muchas cosas todavía que cambiar. Y ahí estaba Pedro, una de cal. Mateo capítulo 14, verso 25. Vamos a ir a ver una serie de situaciones donde Dios va tratando con Pedro. Mateo 14, 25. Aquí está Pedro y los discípulos en una barca, conocen bien esta historia, y se aparece Jesús. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estaban asustados, es una aparición. Pero enseguida Jesús les habló a la distancia, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Ahí estaba Jesús. Sigamos con la lectura. Y dice, entonces les respondió, ¿quién respondió? Pedro. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense esta respuesta de Pedro, no la pensó mucho. No meditó mucho en lo que le estaba diciendo. Y muchos somos así, muy apresurados en tomar decisiones, ¿no? Y mire lo que usted le pediría al Señor, yo quiero ir caminando sobre las aguas, era de noche. Aunque Pedro conocía el mar, pero aquí estaba Pedro, sin pensar mucho, acelerado, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Ahí estaba Pedro. ¿Vieron que hay algunos que siempre quieren salir en la foto? Siempre quieren aparecer. Ellos quieren ser protagonistas. Siempre. A veces en la familia hay uno. En la iglesia hay muchos. Pero bueno, aquí está Pedro, queriendo mostrarse también, como muchos. Es por eso que he tomado la figura de este hombre, porque podemos sacar muchas enseñanzas en el trato que tuvo el Señor con él. Y el Señor le dice, vení. Vení, le dice. Había una distancia todavía, el Señor venía sobre las aguas. Y el Señor quería tratar con este hombre. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Y le dijo, ven.
Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué tremendo! Caminaba sobre el agua Pedro. Iba mirando a Jesús e iba caminando sobre las aguas. Qué tremendo este hombre, lleno de un montón de cosas, igual que nosotros, caminando sobre las aguas porque iba mirando a Jesús. Sigamos. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Iba caminando sobre las aguas, pero al quitar la vista de Jesús y ver a su alrededor el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, aquí hay, en este simple pasaje hay una enseñanza interesante que la podamos tomar. Mientras nosotros vivamos mirando al Señor, podemos tener una vida sobrenatural. ¿Lo cree? Mientras nosotros vivamos mirando a Jesús, no importa lo que pase a la vuelta, podemos tener una vida sobrenatural. Qué interesante, ¿no? Pero como somos a veces tan débiles, sí, Señor, yo creo en ti, pero me han pagado poco esta semana, este mes, y tengo estos gastos, ya empezamos con la duda. Mirando a Jesús y no mirando al alrededor, podemos tener una vida sobrenatural. Y bueno, Pedro acá miró a su alrededor el viento, el fuerte viento, las olas, y quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Y dice, Señor, sálvame. Y el Señor estuvo pronto a rescatarlo. Mire, qué interesante, porque el Señor está pronto. A pesar de nuestra inestabilidad, hay días que somos valientes, otros días que somos cobardes, como Pedro. Días que estamos bien, días que estamos mal, pero el Señor está pronto a ayudarnos. Él es constante en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Es constante, no varía como nosotros. El apóstol Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros fluctuamos, variamos, a veces depende del día, pero Él es constante. Ahí estaba presto a ayudar a Pedro. Si quitamos la vista del Señor Jesús, vuelve el miedo, vuelve la duda, el temor, viene a nuestra vida. Nunca quitemos la vista de Jesús. Vamos a ir a otro versículo. Mateo capítulo 16. Verso 21. Nunca quitemos los ojos de Jesús, a pesar de las situaciones. Dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muy bien. Dice la palabra, vamos a ver otra situación de Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto iba declarando el Señor a sus discípulos. Sigamos. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
¿Sabe que yo he buscado qué era reconvenirle? Dice que Pedro lo llevó aparte, tomándole aparte, y empezó a retarle al Señor. Hay otras versiones que habla de reprochar, regañarle al Señor. No te puede pasar esto. Pensa en vos, y empezó a reprocharle al Señor Pedro. Ahí estaba Pedro, siempre tomando protagonismo. Sigamos leyendo. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí no es que Pedro fue poseído por Satanás, no. Hay otra versión también que dice que Pedro actuó como actúa Satanás, contrario, porque Satanás significa adversario. Pedro habló como habla Satanás. Entonces eso es la traducción correcta. Y acá es reprochado por el Señor porque Pedro ponía las cosas, la vista, la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y ahí estaba Pedro. Pero ¿sabe qué? Un rato antes Pedro había hecho una declaración tremenda. Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, le pregunta a sus discípulos. ¿Y quién salió? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba Pedro declarando algo muy fuerte, pero era el primero en declarar siempre, era el primero en salir. Y el Señor lo alabó, le dijo: muy bien, bienaventurado eres, Pedro, por lo que has dicho. Pero al instante pasó esto. Un hombre que estaba arriba y a veces abajo, arriba y abajo. ¿Conocen a personas así? Amén. Muchas veces somos así, igual que Pedro, fluctuantes, llenos de duda, de temor, arrebatados. Hablamos rápido. Dice la Biblia que en muchas palabras no falta el pecado. Hay personas que hablan mucho y siempre en el medio se mandan una. Claro. Y siempre entre todos los discípulos era la voz cantante Pedro. No pensaba mucho en lo que decía, en sus acciones. Pero qué bueno que llegó a ser un pilar en la iglesia. Dios lo formó para que sea un pilar firme en la iglesia que el Señor iba a fundar. Muy bien, vamos a ir a otra situación. Mateo 26, 30. Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche, ahora, enseguida. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahí estaba el Señor declarando lo que iba a pasar en un rato. Seguimos. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí estaba el Señor mostrándole a sus discípulos lo que iba a suceder. Respondiendo Pedro le dijo, nuevamente Pedro, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Fíjense que en esta declaración yo puedo ver una autosuficiencia en Pedro. Un hombre que confiaba en él mismo.
todos se van a ir, pero yo me la banco, yo me quedo. Y claro, si tenía una espada también. ¿Sabían que hay hermanos que andan armados bajo el auto? Por la duda, ¿no? Por la duda el Señor por ahí se distrae y tenemos una. Y ahí estaba Pedro, ese es el ejemplo. Pedro tenía una espada donde la llevaba por las dudas, y con esa actitud declara esto: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Seguimos con la lectura. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo me imagino Pedro, Señor, yo, pescador, bien, seguramente Pedro tenía un buen porte, ¿no? Por su trabajo, pero aquí podemos ver que confiaba en él mismo, en su seguridad, en que él podía. Eso quería tratar también el Señor con Pedro, y lo quiere tratar con nosotros también, que nosotros podemos todo, soy capaz. Claro que nos ha hecho capaz el Señor, pero todo dependemos de Él. Eso quería el Señor en Pedro. Y sigue diciendo, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todo lo demás, todos los discípulos dijeron lo mismo: nosotros también, Señor, nosotros también. Contá con nosotros, ahí estamos. Y el Señor quería seguir tratando con Pedro. ¿Saben? Esta situación fue la más dolorosa en la vida de Pedro. Fue la más oscura en su vida, la más amarga. Le prometió estar al Señor hasta la muerte. Pero muchos sabemos lo que pasó. Llegaron los soldados, llegaron a buscar a Jesús y se fueron. Pedro sacó la espada, tiró a matar, cortó una oreja, y el Señor le dice: guarda la espada. No es así. No es de esa forma. Le curó a Malco, dice la Biblia, se llamaba así este hombre, le curó la oreja milagrosamente, y ahí está. Pedro también huyó. El Señor había dicho: todos se van a escandalizar de mí, todos. Y se cumplió. Muchos de nosotros tenemos que cambiar esta forma de ser autosuficiente, personas que creemos que no podemos sin el Señor, personas que creemos que por llevar tal vez un arma o tener cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en el vehículo, podemos evitar situaciones. Y no es así. Muchos tenemos que cambiar, y podemos ver el ejemplo en la vida de Pedro. Muy bien, seguimos. Vamos a ir a Mateo 26, capítulo 26, versículos 69 al 75. Aquí está donde Pedro se está calentando, el Señor está siendo juzgado y Pedro está en forma clandestina. Ahí estaba el macho, ¿no? Hasta la muerte. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, una mujer. Le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor trató con este hombre, mandando una mujer, una criada,
Y acá veamos la actitud. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahí estaba Pedro negando. La primera negación. Sigamos. Saliendo de él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento ahora. No lo conozco al hombre. ¿Han visto cómo hacen ahora? Te lo juro. Ahí. ¿Ah? No lo conozco. ¿Cómo cambió la situación? En el ámbito de confianza, donde había seguridad, ahí Pedro pudo confesar, sí Señor, yo estoy con vos a la muerte, todos los discípulos igual. Y aquí cambió el escenario. Dos criadas dijeron una cosa a Pedro y tuvo miedo, temor, negó, juró. ¿Qué más dice la palabra? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. A ver, a Galileo hablaba como el Señor. Es característico esto, ¿no? El tucumano habla, y tucumano básico, ¿no? Por ahí. Entonces él comenzó a maldecir. Ya aquí empezó a decir malas palabras, a insultar, ya había jurado, ya era cualquiera Pedro, ¿no? Ya se había olvidado del Señor. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se cumplió las 3 negaciones de Pedro, negaciones, y cantó el gallo. Vamos a seguir con la lectura. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente. Esto fue muy doloroso para este hombre, haber negado al maestro, sabiendo que el maestro, sabiendo que Jesús sabe todas las cosas, le había negado. Él había dicho, yo voy a estar, y no estuvo. ¿Cuántos de acá alguna vez han dicho, yo voy a estar, y voy a ir a la iglesia, y voy a buscar al Señor, y en esta semana me pongo las pilas? Y no. Decimos una cosa y no la cumplimos. Negamos. Y ahí estaba este hombre, llorando amargamente por lo que había hecho. Este fue el episodio más duro en la vida de Pedro. Y sabe que pasaron los días después de esto. El Señor fue a la muerte de cruz, los padecimientos que todos conocemos, resucitó, y todos esos días pensaba Pedro, había traicionado al Señor, y todo lo que el Señor quería de él había sido tirado por la borda, según Pedro. ¿Qué haríamos nosotros como iglesia con una persona así? ¿Disciplinamos? ¿Lo tachamos? ¿Qué haríamos? Hace un par de semanas me llama una hermana de Cadillal. Ella, bueno, tiene su esposo que va a la iglesia también, pero por ahí también tienen sus cosas, problemas con la bebida y problemas con salida. Y la hermana ya estaba cansada,
no quería correr de la casa, pelea, ya no lo aguantaba más, ya no daba para más la situación. ¿Qué hago? Me dice. Ya no va. Y yo me demoré en contestarle, me puse a orar y le dije, y perdónalo, trátalo bien, háblale amablemente, todo lo contrario de lo que ella estaba haciendo, porque ella estaba siendo violenta también con él. Me hace acordar esta situación. Y la hermana comenzó a actuar de esa forma. No fue fácil. Preparando la mesa, leyendo la Biblia con él, y empezó a actuar de esa forma con su esposo. En misericordia, en amor, en perdón. Y usted sabe cómo cambió este hombre por la actitud de su esposa. Y yo puedo ver, vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 7, dice, aquí ya había resucitado el Señor y se le había aparecido unas mujeres y el ángel le quería dar un mensaje a esta mujer y le dice, pero id, díganles a los discípulos y a Pedro, fíjense, podría haber dicho, díganle a los discípulos solamente, pero acá se acuerda de Pedro también, lo nombra a Pedro y le dice, el Señor va adelante de vosotros a Galilea, allí le van a ver como Él les ha dicho. Ahora, qué interesante el mensaje de este ángel que le dice a las mujeres, cuéntenles estas cosas que ustedes están viendo a los discípulos y a Pedro. Pero Pedro estaba fuera de comunión, estaba destruido. Había negado al Señor, estaba en una situación como muchos de nosotros. Pero ahí el Señor tomando la iniciativa de buscar de nuevo a Pedro. Muchas veces el Señor toma la iniciativa. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dice, yo no voy a creer si no meto los dedos en su mano, toco su costado, no voy a creer? Y el Señor llegó donde estaban los discípulos y buscó a Tomás. El Señor es un Dios personal. Así como trató con Pedro, trató con Tomás, trató con Juan, trata con usted y conmigo, es personal. Y saben, Él toma la iniciativa, siendo Dios. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo con aquellos que también necesitan. Y ahí está, díganles a los discípulos y a Pedro. A Pedro, no se había olvidado de Pedro. Tal vez hace mucho tiempo habías consagrado al Señor tu vida, en tu juventud, en tu tiempo de adolescencia, y venía bien, y pasaron una serie de cosas en tu vida, en los años, y quedó trunco. Ya no ejerces tus dones, ya no estás en ningún ministerio, ya no. Y hay una frustración, tal vez, en algunos de ustedes, por estar sin buscar, sin servir al Señor, habiendo comenzado algo. Pero saben, el Señor no se olvidó. Pasa el tiempo y el Señor te puso algo en tu vida, un propósito, dones, y no se olvidó. Y acá el Señor quería volver a levantar a este hombre, porque sabía que iba a ser piedra, sabía que iba a ser fundamento en la nueva iglesia. Ahí estaba. Bueno, no vamos a buscar un versículo donde el Señor se encuentra con Pedro después. Pedro había vuelto a pescar
Y acá el Señor le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro había salido de la negación. Es lo último que había estado con el Señor, y acá le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. El Señor ya estaba viendo el futuro, Pedro firme, pero Pedro se veía a él un traidor, débil. No sé cómo estás en esta mañana, cómo te sentís delante del Señor, pero el Señor te ve firme. Eso quiere de vos y de mí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Nuevamente, Pedro, ¿me amas más que estos? Y se puso triste Pedro. Tú sabes todo, Señor. Ya no era el Pedro impulsivo, ya no hablaba sino más. Y tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y ahí estaba el Señor restaurando la vida de este hombre. Y el Señor se fue, terminó la obra en esta tierra, se fue, pasaron los días y hubo una situación donde el Espíritu Santo llegó en Pentecostés y había una confusión en el pueblo, entre los creyentes, los no creyentes, el pueblo había una confusión, no sabían qué estaba pasando. Y aquí el Señor lo usó a Pedro. Vamos a ir a Hechos, vamos terminando, capítulo 2, verso 14. Entonces aquí ya estaba Pedro con otra actitud. Ya no estaba el Señor. Pedro toma la iniciativa y en medio de la confusión se pone en pie con los 11 y alzó su voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Aquí estaba Pedro por comenzar su primer sermón, su primer discurso. Mucha gente había escuchando a Pedro. Y dice la palabra, Hechos capítulo 2, verso, leímos el 14. Que comenzó Pedro a predicar. Comenzó a dar palabras, a traer algo de historia y comenzó a escuchar a la gente. Y en el verso 14, vamos a ir, en el verso 37, terminando su discurso, la gente al oír esto se compungieron de corazón, había llegado la palabra, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 38. Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, aquí estaba otro hombre en el servicio pleno. Aquí estaba un hombre experimentado en quebranto, en situaciones dolorosas. ¿Usted quiere mejorar? Van a venir situaciones dolorosas. Usted quiere que el Señor lo perfeccione, Él va a mandar situaciones dolorosas, quebrantamientos. Saben, habla mucho la Biblia de este hombre, de Pedro, el Nuevo Testamento, los Evangelios, habla mucho de sus errores. Y sinceramente yo había elegido muchos versículos, creo que saqué la mitad porque iba a ser muy largo. Y quiero terminar con un versículo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Aquí ya el apóstol está escribiendo en su primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10.
Mire lo que escribe este hombre violento, era violento, arrebatado, inconstante, voluble, como muchos de nosotros, mas el Dios de toda gracia conocía la gracia del Señor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué cambio, ¿no? Qué hombre cambiado. Ya era otro carácter. Eso quiere el Señor de usted y de mí. Otro carácter. Va a llevar tiempo, pero ahí vamos. Una de cal, una de arena. Ahí vamos. Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el Señor. Con mucha paciencia quiere tratar con usted y conmigo. Mucho amor y dedicación.